Cómo anda la gente linda? Bueno, acá estamos transmitiendo en vivo, estamos haciendo una pequeña prueba. Está, todavía no llegó nadie, no entró nadie. Vamos a poner esto. A ver, a ver, a ver. Esto es todo nuevo para mí, les aviso nomás. Les aviso que es todo nuevito para mí. Mirá mis pelos cómo están hecho un desastre, están hecho una porquería. Ahí se unió uno. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Acá haciendo una pequeña prueba, una pequeñísima prueba de un en vivo, ya que tengo una buena conexión de internet acá en mi negocio y acá estamos. Así que bueno, vamos a ver si puedo rotar esto. No, me dice de que no. Bueno, le gusta así entonces, no sé por qué. No, así, no. Esta es la cámara. Bueno, se fue. Chau, chau. A ver, a ver. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Acá estamos haciendo una pequeña prueba en vivo, ya que estoy acá en mi negocio y justamente tengo una muy buena conexión de internet. Así que si me chiflan de cómo se ve, yo tengo el teléfono así porque es la única forma que me lo permite. Y no estoy viendo justamente si alguien está hablando o no. La persona que está conectada acá arriba. A ver, vamos a ver. Estoy medio en bola yo de esto. Si por las dudas tienen alguna pequeña duda, alguna pequeña pregunta, los leo. Veo que no me muestra el chat. Claro, evidentemente no están hablando de nada. Hay uno que está conectado. La idea es que ahí hay dos. Buenas, buenas. Estamos haciendo una pequeña prueba en vivo. No sé si alguien tiene alguna duda o algo por el estilo. Estamos haciendo un envío medio rápido. Es la primera vez que lo hago. Así que hay que aprovechar. Si alguien tiene alguna duda con respecto a su pile. Estamos acá en mi negocio. Como tengo muy buena conexión, en mi casa es un desastre. Ocupo normalmente mis datos para poder subir los videos. Así que bueno, acá estamos. Intentando hacer un pequeño vivo. Estoy haciendo unas pequeñas toqueteadas acá porque la verdad estoy medio que no entiendo nada. Bueno, la idea es que justamente si hay algunas personas que tienen alguna duda con respecto a charlar en algo, con respecto a lo que es la pile, ¿sí? Estamos llegando casi a final de temporada, hay mucha gente que justamente se está yendo de vacaciones y algunos ya están volviendo. Para esos suertudos, ahí está, Nau. ¿Qué te anda pasando, Nau? Contá. Diga, pregunte. Vos no estás en el grupo de Telegram, me parece a mí. ¿Qué te anda pasando que no estás entrando? Vi que estás aportando, que sos miembro, te agradezco infinitamente, pero no te veo en el grupo de Telegram. Esta es la primera vez que hago un en vivo y estoy... A ver, decime. Luego de hacerle un shock de cloro, sí. Ah, bien. Bueno, eso es lo importante. No pudiste entrar porque por el link. Yo creo que te había dejado vos el link por un mail. Te cuesta dejarla clara. Bien. Bueno, hiciste un shock de cloro. Comentame qué bomba tenés. ¿Sí?
Y en base a eso más o menos vemos si es un problema de filtrado, qué otra cosita puede llegar a ser. No te haga drama, no te haga drama. La bombita común original. Bueno, ahí puede llegar a venir uno de tus inconvenientes. Claro, sí, sí, la peló pincho. Yo te diría que le des un poquito más de tiempo de bomba. Lamentablemente, lavas los cartuchos cada 2 por 3. Sí, lo mismo que me pasaba a mí, yo lo lavaba, no sé, cada media hora, 45 minutos estaba lavando los cartuchos, es un desastre. Yo sabía lo que hacía para lavarlo más rápido, no sé si vos haces lo mismo. Viste que adentro tiene un pedazo de plástico que es, diríamos, como el soporte. Bueno, yo lo sacaba y lo refregaba, así como que, tipo, estás lavando la ropa a mano, ¿viste? Bueno, lo hacía de esa forma. Lo lavaba muchísimo más rápido, si bien se desgasta más, se rompe más, pero es la forma más fácil de lavarlo y no con la manguerita, ni con un cepillo, ni se te ocurra cepillo porque cagás las cerdas, ¿viste? Que tiene el mismo cartucho, así que estás... ahí estás liquidado. El tema de la bomba, mirá, es un tema, porque cuando estás hablando de una bomba original, necesitas más filtrado que una bomba, te quiero decir, que una bomba común, ¿viste? O sea, que una bomba tipo como la nuestra, una bomba tipo Vulcano y demás. A mí lo que me pasaba por estar tanto tiempo filtrándola, no, mirá, el tema del clarificante realmente, a ver, se utiliza normalmente cuando vos haces un shock de cloro. La idea del clarificante es bajar las cosas muertas que vos le hiciste a la pileta. No lo tengas como, a ver, como un hábito de tirar siempre clarificante, o que tengas que tirar clarificante una vez por semana, o una vez cada 15 días, una vez cada 10 días. No. El clarificante realmente está para varios motivos. Uno de los motivos principales es que cuando vos haces un shock de cloro, esperás aproximadamente entre... La realidad es así, cuando vos haces un shock de cloro, tenés que medir a las 45 minutos, una hora, medís y fíjate que el lado del cloro que vos tengas esté tirando a rojo. Ahí es cuando vos llegaste al punto de la buena supercloración, ¿está? Si no llegás al rojo eso tirándole al 15 o al 20 partes por millón o lo que sea, bueno, a los 2 o 3 o 4 horas que no llegaste, le volvés a tirar. En un día podés llegarle a tirar hasta 2 o 3 o 4 veces hasta que ese shock de cloro que vos le hagas, que cuando miras en el kit de medición Vulcano, te quede medio rojo, ¿está? Ahí lograste la supercloración. ¿Por qué a veces no se llega? Bien, a veces no se llega porque tu agua necesitaba de un buen shock de cloro y la suciedad y las materias orgánicas que tiene el agua te lo lleva al cloro. O sea, te lleva al cloro. Entonces, es muy común que vos le hagas un shock de cloro y, no sé, a los 45 minutos te metí, o sea, querés hacer algo rápido, ¿no? Ingresaste a la pileta, mezclaste todo como en uno de los videos yo hago para que el agua se mezcle más rápido y que se pueda medir más rápido, ¿está? Entraste, bueno, hiciste una bulla ahí en el agua, mezclaste todo perfecto, todo bien, y lo ideal es que justamente salgas, vuelvas a medir. Si estás en 4, 5, 6 partes por millón, le vuelvas a tirar la misma cantidad, no importa que te pases, ¿está? Le vuelvas a tirar, y lo aconsejable es cuando hagas un shock de cloro que sea cloro en polvo de rápida acción. Si no tenés, podés ocupar el cloro líquido sin ningún problema. Pero lo ideal es que si no llegás, le vuelvas a tirar. Vuelvas a ingresar, vuelvas a mezclar y vuelvas a tirar de vuelta si necesitas. Una vez que el agua se mantenga con el kit de medición Vulcano al rojo, no hace falta que vuelvas a medir el pH, porque el cloro, en cloro líquido, no te olvides que te sube el pH, porque tiene un pH arriba de 7,2, ¿está? Entonces, por ende, ¿qué va a intentar hacer? Va a intentar subir el pH. Obviamente, primero, antes de hacer la supercloración, vos bajás el pH a 7,2, ¿está? Si tirás pH en polvo, tenés que tener dos cosas en cuenta. Si tirás pH en polvo, ¿está? Perdón, cloro líquido, tu pH va a intentar a poder subir. O sea, vas a tener que, antes de tirar el cloro, bajarlo a 7,2, ¿está? Si vos tirás cloro en polvo en rápida acción,
el cloro en polvo en rápida acción tiene un pH de 7. ¿Qué significa? Que no lo bajes antes de tirar ese cloro, no bajes el pH a 7.2. Bájalo a un 7.4. Si tenés un 7.6 no pasa nada, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tires el cloro en polvo, que tiene un pH de 7.2, lo que te va a pasar es que te va a bajar. No pasa nada, si vos los tenés en 7.2 y tirás el cloro en polvo, que tiene un pH de 7, y baja menos de 7, está perfecto igual. El cloro realmente, cuando está de 7.2 para abajo, desinfecta muchísimo más rápido, pero obviamente no te va a poder meter porque necesitas un pH de 7.2 a 7.4 o 7.6 para poder ingresar. ¿Por qué se dice eso? Porque el pH de nuestra piel está entre 7.2, la realidad está entre 7.3 y 7.4, ¿está? Pero 7.2 es admisible y no te va a pasar nada a la piel. Por eso justamente se aconseja de un 7.2 a un 7.6. Entonces, ¿qué haces? Volvamos al principio. Tenés cloro líquido, perfecto, listo. Le tirás los 15 partes por millón. Entrás, mezclás, salís, volvés a medir. No llegó a que se ponga ese medio color rojizo, le volvés a tirar una cierta cantidad, la misma cantidad que le ingresaste. Ingresaste de vuelta, mezclaste, saliste, volviste a medir. Si todavía no llegó o si llegó y te querés asegurar, le volvés a tirar. ¿Está? Una vez que le vuelvas a tirar, ahí lo dejás aproximadamente. Te hace efecto entre 4 a 24 horas, dependiendo de la suciedad que vos tengas adentro de la pileta. ¿Está? Entonces vos ahí esperas y recién ahí podés tirar el clarificante. Ojito con el tema de clarificante. ¿Qué clarificante usás? Si usás uno, por ejemplo, comercial, guíate en la descripción, no te guíes en la calculadora. Ahora, si utilizás un sulfato de aluminio genérico, el en polvo, que como yo tengo, por ejemplo, ahí sí, ingresá a la calculadora, como floculante, precipitante, no sé, como miércoles está, pones todas las cualidades de tu piscina, entras a sulfato de aluminio y te va a decir la cantidad. Ahí sí respeta, porque hay mucha gente que pasa, tiene por ejemplo, un clarificante y te pide, qué sé yo, ese clarificante es de 1 litro para 200.000 litros. Y yo, por ejemplo, en mi caso necesito de 100, 200 centímetros cúbicos nada más. Y yo voy a la calculadora y me pide que, no sé, me pide 900 centímetros cúbicos. Y no. Y tenés que tener muchísimo cuidado con el tema de lo que es el clarificante. Mucho. A mí me pasó, que lo podés ver en el episodio número 4, pero no de esta saga, sino de la saga anterior. Me quedó el agua blanca, pero blanca. Empezó como blanquecina, no entendía qué era, le seguía tirando clarificante, se me puso cada vez más blanca. Y cada vez que yo filtraba el agua, o sea que diríamos que yo recirculaba y retrolavaba de la bomba, me salía blanca el agua. Entonces hablé con un químico y me dijo, no, Ezequiel, me dice, te bandeaste con el químico. Y bueno, pero eso me pasó no por error mío. En parte sí y en parte no. Porque yo a una señora yo le compraba un clarificante que era de polímero, que realmente no es clarificante, es abrillantador. Vos tenés el abrillantador y el clarificante. El clarificante, el 90% de los casos, viene de sulfato de aluminio. Sulfato de aluminio es floculante. Vos a tu bomba la tenés que tener apagada. Bien, ¿ves? Bueno, eso está hecho de sulfato de aluminio. ¿Qué tenés que hacer ahí? Tenés que ingresar el sulfato de aluminio, mezclar por más o menos 1 hora. Si querés entrar, mezclar un ratito, un cachito nada más, y lo dejás decantar entre 8 y 24 horas. ¿Qué pasa? Si vos tirás el clarificante de esa forma y con la bomba que vos tenés, ¿qué tenés que hacer? Vos tenés, por ejemplo, el conector A y el conector B. El conector A, bueno, en casi todas las piletas, ¿no es cierto? El coso A, digo, el conector A es el que expulsa el agua, o sea, el que va el agua dentro de la pileta. Y el conector B es el que chupa el agua de la pileta. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que pasar el barrefondo. Si vos sos de los que pasás con la bomba, bueno, ¿qué haces? Conectás tu barrefondo del lado interno de la pileta en el conector B, ¿ok? Y luego el conector A no lo hagas que ingrese a la piscina.
sino más bien tapás el conector A, sería el que ingresa el agua dentro de la piscina, tapás el conector A y dejás el caño afuera de la pile, ¿sí? Entonces vos succionás desde la bomba sin cartucho, succionás desde la bomba de lo que chupa el barrefondo y directamente sale al desagote propiamente, ¿entendés? Y ahí lo ocupás como un desagote propiamente. O sea, le das el mismo funcionamiento que le doy yo con mi bomba. ¿Por qué te digo el cartucho no? Porque vas a ensuciar un cartucho al pedo, va a perder poder de filtrado la bomba, tras que es una bombita de morondanga. Entonces le dejás que chupe libremente y ahí le pasás con tu barrefondo. Eso es lo ideal. La otra forma más económica es manguera, un barrefondo chiquitito, manguera del lado de afuera. Obviamente que la manguera del lado de afuera tiene que estar más bajo de lo que está tu barrefondo para que en forma automática decante y se vaya afuera, lo chupás del lado de afuera y empieza a salir. Y ahí pasas el barrefondo despacio, ¿entendés? Eso sí tenés barrefondo. Si querés hacerte uno manual, agarrás una botellita, la cortás en un diagonal, conectás la manguera con un palito y le vas pasando. Esa es una forma muy sencilla, muy fácil de hacer tu barrefondo casero, diríamos, ¿entendés? Pero intentá ingresar porque yo te digo, está muy bueno, aparte hablamos un poco de todo. Ahora está un poco más tranquilo porque andan medio pachucho los muchachitos, ¿viste? Andan medio... igualmente ingresan, muestran la piscina cómo está y todo y la tienen impecable. O sea, hay un solo muchacho nomás que está teniendo un pequeñísimo inconveniente, que es de Paraguay, que no le engancha la onda a la pileta, que siempre se le pone media turbia, le hace un shot de cloro, la mantiene bien y claro, se va de viaje 3 o 4 días y ahí hay un pequeño error, porque tenés que meterle pastillas triple acción y dejarle la pileta con la pastilla triple acción. A ver, hablamos de eso con respecto a las personas que tienen, yo vapeo, les aclaro por la duda que si alguien me ve tirando un poquito de vapor. Algunas personas, bueno, si tenés pileta de lona, yo no te aconsejo en el uso cotidiano, no te aconsejo que utilices ningún tipo de cloro, que utilices solamente pastillas triple acción. Eso es lo real y lo ideal para cualquier persona que tiene piletas. Claro. Bueno, mirá, ¿cómo mantenés vos tu pile? ¿Lo mantenés con cloro común? ¿Lo mantenés con cloro líquido? ¿Con cloro en polvo? Eso arrancando de la base. ¿Por qué? Porque si vos usas pastilla, prácticamente no hace falta tirar clarificante, porque la propia pastilla ya tiene su propio clarificante. Y encima si vos le tirás un clarificante aparte, puede llegar a ser un problema. Está. Bueno, mirá. Empezá a utilizar, está bien, te queda poco, ¿no es cierto?, de la temporada, pero normalmente empezá a utilizar solamente pastilla. ¿Cuántos litros tiene tu pile? Debe tener 12.000, 15.000, 9.000, 20.000. Bien. Bueno, está más o menos igual que yo. La pile mía tiene 23.300 y monedita. Yo le estaba ocupando una sola pastilla en la boya y me llegaba más o menos a 0,5. Claro, la mía tiene 23.000. Es una Bestway, no es una pelo pincho. Si tenés una igual que la mía, bueno, estamos hablando ya de la misma historia. La mía es de 5,49 redonda. Ah, bien, claro, 23.000 litros es hasta el bordecito. Sí, bien. Bueno, yo te aconsejo que le pongas mínimo 2 pastillas en la boya de 200 gramos. Yo tenía puesto con una sola la mía, está bien, mi pileta nadie se mete. Últimamente está fría el agua y acá son bastante medio maricones con respecto a eso. Pero que le pongas 2 o 3 pastillas. Ponele 2 pastillas o ponele 3 y ahí vas viendo cuando te llega a las 3 partes. Si te supera los 3, vas sacando de a mitad.
Y una vez por semana, más o menos, corroborás si más o menos tenés esa misma cantidad y le vas agregando de a una. A mí me duró como 2 semanas y pico por ahí, o casi 3 me duró una sola pastilla. Y al principio me quedaba en 0,5, 0,7. Yo lo hice a propósito, porque como yo le estoy agregando cada 2 días más o menos líquido, eso es la cantidad. Yo un episodio son 3 días más o menos. Y yo cada 2 días hago la medición. A ver, la realidad te voy a comentar. Hay 2 cosas importantes. Primero, si yo hago lo que corresponde y lo que, ¿cómo te puedo explicar? Lo que corresponde para una pileta de lona, yo le tengo que agregar solamente pastillas triple acción. Pero ¿qué pasa? Si yo le agrego pastillas triple acción, yo no puedo generar video, no puedo mostrarte, no puedo informarte. Si bien vos estás viendo todos los episodios, en cada episodio yo doy un puntito de algo específico, de algún producto específico. O algún clarificante te tira algún tip, ¿me entendés? Algún cloro líquido te tira algún otro tip, algún cloro en polvo te tira otro tip. Imagínate que yo generar un video, que las pastillas triple acción las tengo dentro de la piscina, mido, tengo 3 partes por millón, no te muestro cómo se tira, no te muestro cómo se tira clarificante, cómo se tira cloro, cómo se tira ácido muriático, cómo se tira pH menos. ¿Qué te estoy enseñando? No te estoy enseñando nada. Entonces la idea es que sea para los 2 rubros, ¿está? Para la persona que tiene pileta de material y para las personas que tiene pileta de lona. Entonces, la idea es la siguiente, es que en cada uno de los episodios te encuentres con una persona que no entienda absolutamente nada. Entonces, esa persona va a aprender a cómo medir como primer motivo, que es la primera medición que hago, te la muestro entera, cómo tirar el pH, cómo tirar el cloro, cómo tirar el pH, cómo tirar el ácido o el pH menos, cómo tirar el cloro, de la forma. Hay otra forma, sí, que se tira todo alrededor de la pileta. Bueno, yo lo tiro de esta forma, siempre me resultó y cada uno tiene su libro. Hay una teoría científica que dice que tirándole alrededor, bueno, además, yo no he notado cambio, así que sigo con la mía. Para mí me resulta mejor, que es a mi forma de ver, que se reparte mejor el cloro, que se mezcla mejor tirándolo por diferentes partes de la pileta y no todo alrededor. Más en mi caso, que yo tengo pileta de lona, que si vos le tiras todo alrededor constantemente, lo que lográs con el tiempo es desteñir toda la lona alrededor, ¿me entendés? Entonces yo creo que de la forma que lo hago yo, para la gente que tiene pileta de lona, es la mejor, porque no desteñís. Te decía, el tema de lo que es las pastillas triple acción, la mejor que hay es para la pileta de lona, es la pastilla. No es ni el cloro líquido, ni el cloro en polvo, es la pastilla. Primero, en mi caso, por ejemplo, no sé si viste alguno de los episodios, que yo medí con las tiritas reactivas de Clorotec y me figuraba que yo tenía un ácido isocianúrico de 0, o sea, 0 protección de rayos UV al tema de lo que es el cloro, no tengo. Entonces, ¿qué me sucede? Se me evapora rapidísimo. Yo le tiro a la mañana, por ejemplo, está mal. Las pastillas baja, porque es igual que el cloro en polvo, tiene un pH de 7. Así que te comentaba que esto se me desaparece, no puedo tener, acá está. Tiene el mismo pH del cloro en polvo. Del cloro en polvo. Entonces, lo ideal aparte, primero, la comodidad, porque normalmente casi todas las piletas de lona son de pocos litros. Las más grandes que podés llegar a conseguir acá son de 25, 30, 23. ¿Vienen más grandes? Sí, vienen más grandes. Hay una pileta de Intex que tiene, creo, 10 metros y pico por 3 y no sé cuánto, que no sé cuántos litros serán, eso es una barbaridad. Imagínate la cantidad de pastillas triple acción que tenés que necesitar, ¿me entendés? Pero lo más aconsejable para una pileta de lona es pastillas triple acción. Tenés alguicida, tenés clarificante, tenés el cloro, es un cloro que te sirve. Y te comentaba con el tema del ácido isocianúrico, que es el estabilizante que solamente lo medís justamente con las tiritas reactivas de Clorotec. Lo ideal es que esté entre 30, 50 y hasta casi 100, te diría. Más que eso no.
porque ya es contraproducente, es un ácido isocianúrico que no es bueno para la salud, pero tiene que estar dentro de unos valores entre 30 y 80, una cosa así, para que tu cloro se mantenga mayor cantidad de tiempo y que a vos no te haga nada, ¿entendés? O sea, no es malo también tener un ácido isocianúrico de 0. El problema es que, bueno, te gastás muchísimo más productos que lo que me pasa a mí, ¿entendés? No tiene nada de protección, es como un paraguas arriba de tu pileta, básicamente. Y yo realmente con mi ácido isocianúrico como lo tengo, yo necesitaría realmente tirar. Necesitaría, por ejemplo, cloro en polvo, pastillas triple acción, y todo eso que sube el ácido isocianúrico, porque hay un cierto porcentaje de ácido isocianúrico en las pastillas. Está en las pastillas triple acción, el cloro en polvo, el cloro líquido no. O sea, yo hago mal en tirar cloro líquido, porque el cloro líquido con mucha cantidad de tiempo te va bajando, y hasta, como me pasa a mí, que lo tengo en 0, básicamente. Y subirlo es complicado, y bajarlo, o sea, subirlo no es tan complicado mientras que seas persistente ocupando cloro en polvo y pastillas triple acción. Bajarlo es el problema, porque tenés que tirar agua. En algunos casos, si lo tenés relativamente alto, tenés que tirar un tanto así de agua, otro tanto más. Si no llegás, agregar, medir de vuelta, volver a tirar, y a punto tal, dependiendo la cantidad de ácido isocianúrico que tengas, necesitas hasta a veces hasta tirar el agua entera. Si tenés una pileta de material que tiene muchísimo tiempo de tratamiento, unos 4, 5, 6 años, tenés que medir exclusivamente el ácido isocianúrico. En el caso de que tengas una pileta de material. En tu caso, que debe ser muy probable que la cambiás el agua todos los años, no vas a tener ese problema. O sea, más de todas las tiritas reactivas de Clorotec te pueden llegar a servir si tenés chloramina. Que viste que a veces vos sentís, cuando vas a una pileta, por ejemplo, esas piletas comunitarias, diríamos, que se sentís ese olor a cloro, y lo primero que decís, este zarpado se fue al carajo con el cloro y salí con todos los ojos colorados en compota, es por las cloraminas que tiene. Y no, hay mucha gente que no sabe, hay pileteros viejos que no saben ni lo que es una cloramina, ¿entendés? Y algo tan básico, y bueno, ellos le tiran siempre la misma cantidad y no, si mi agua está perfecta. Y yo siempre dije lo mismo: si tu agua está totalmente transparente, no significa que tengas un agua saludable. Hay dos cosas muy, muy, muy diferentes, ¿me entendés? Claro, pero esa es otra cosa. Si vos mantenés si normalmente tenés el pH bien, el cloro bien, durante mucho tiempo y sos un tipo de rajatabla, es raro de que las otras partes, las otras cosas ocultas, diríamos, que las medís con las tiras reactivas de Clorotec, es raro de que tengas los valores mal, ¿está? Ahora, si sos una persona que le tira cuando se te ocurra, que le tira la cantidad que se te ocurra, es bueno tirarle y medirlo una vez por mes con las tiritas reactivas. Salen caras, sí, salen caras. Pero, a ver, yo por ejemplo, hay mucha gente que le llueve, tiene un cloro de 1, 1,5, 2, le llueve y al otro día está turbia el agua. Bueno, a mí me puede agarrar una lluvia de 300 mililitros, 300 milímetros, y a mi pileta no le hace nada. Y yo voy, la mido y tiene prácticamente el mismo cloro. ¿Pero por qué? Porque el agua está muy estable, ¿entendés? Está con todos los valores, te quiero decir, con todos los valores a rajatabla. O sea, con todos los valores acordes a que la pileta esté bien. Por ejemplo, olés el agua y no tiene olor a nada, no te digo, la podés tomar, ¿entendés? Pero por ahí le pegan el poste. Porque tenés el cloro bien, el pH bien, el ácido isocianúrico bien, la alcalinidad bien. Y eso es lo que yo nombraba en el capítulo anterior. No, miento. El miércoles, que vos ya seguro que lo viste porque sos miembro. Pero está el video que están para los miembros del tema de lo que es la suciedad del agua, la turbidez del agua. Y ahí justamente hablaba con respecto a la alcalinidad, que en Argentina lamentablemente es muy normal tener una alcalinidad sumamente alta.
Y hay mucha gente que le pasa, o sea que, por ejemplo, quiere bajar el pH, le tira, ni bola, le vuelve a tirar, ni bola. Bueno, eso es justamente porque cuando tenés una alcalinidad tan alta, necesitas de otra cierta cantidad de productos. En este caso, eso es ácido muriático o pH en polvo y todo eso. Entonces, eso hace que justamente, si vos le tirás por parte, te cueste más bajarlo. Por ejemplo, si tenés una alcalinidad, no sé, damos un ejemplo, una alcalinidad de 300 y vos a una pileta, por ejemplo, no lo tomen como algo puntual. Estoy tirando un ejemplo. Tenés una pileta de 23.000 litros como en mi caso. No sé, necesitas realmente con una alcalinidad de 250, necesitas de 4 litros para poder bajarlo. No es lo mismo si yo no la sé a la alcalinidad que tengo, y si yo sé la alcalinidad, le tiro los 2,5 litros y baja 7,2. No hay chance. No hay chance. Ahora, si no sé la cantidad y yo le hago poner en la calculadora que tenga una alcalinidad de, no sé, de 100, de 150, que es lo que normalmente se aconseja porque es un promedio, pero vos la tenés arriba de 250, a vos te va a pedir, por ejemplo, en vez de 2,5 litros, te va a pedir 500. ¿Qué vas a hacer? Le vas a tirar 500, no baja. Le vas a tirar otro 500, no baja. Vas a tirar otro 500 más, llegaste a 1,5 litros. Cuando vos llegues así de esa forma, completar los 2,5 litros, no te va a bajar a 7,2, porque necesitas de un golpe de ácido muriático para que baje de 7,2, para que bajar de golpe esa alcalinidad, que no baja, pero es la cantidad de producto que necesitas. Entonces hay mucha gente que me pregunta, Ezequiel, yo le tiré como 2,5 litros de ácido. Bueno, el problema de la alcalinidad alta pasa de ¿por qué? Porque la alcalinidad está no en la superficie de la pileta ni en el medio de la pileta, está en el fondo de la pileta. Y la alcalinidad justamente es hablando así para que la gente normal entienda y que se entienda mejor, es el poder de neutralizar los ácidos de la piscina. ¿Está? Entonces, cuando vos tenés una alcalinidad muy alta, ¿qué significa? Que neutraliza los ácidos muy rápidamente. O sea, es como que lo destruye, como que lo mata. ¿Está? Cuando vos tenés una alcalinidad alta, tu pH siempre tiende a bajar, a subir. Siempre tiende a subir. Entonces, cuando vos querés bajar, por ejemplo, de un 8,4, ¿sí?, a un 7,2, le tirás la cantidad que necesitas y te lo baja a 7,2. Baja también la alcalinidad, pero baja menos. O sea, siempre van de la mano. El pH y la alcalinidad va siempre de la mano. Eso es un caso muy común que la gente no entiende y que no sabe con respecto a lo que es la alcalinidad y el funcionamiento. Entonces, ¿vos qué haces? Le tirás el pH. Bajó, listo. A los 4 o 5 días le volviste a medir, está en 7,6 o 7,7. Le volvés a bajar a 7,2. Sabés qué alcalinidad tenés, le volvés a bajar. Y así le vas bajando. Y va a llegar un momento que tu alcalinidad baja, tu pH se tiende a subir cada vez menos y va a llegar un momento que tu pH se mantiene estable, como me pasa a mí. Mucha gente dice, pero ¿cómo haces, Ezequiel, para que tu pH se mantenga en 7,2? Bueno, porque tengo una alcalinidad baja. ¿Entendés? Tengo casi, creo que 40, 50, es por demás de baja. En realidad a mí debería empezar a bajar mi alcalinidad, mi pH. No sé por qué no me baja, pero bueno, es un caso aparte. Y te sigo repitiendo con respecto a vos. Yo haría bien la supercloración si le tiraste clarificante y el agua sigue estando turbia. Suspendé un poco clarificante, volvé a hacer una supercloración bien hecha, que se ponga rojito así el kit de medición. Si no llegás, volverla a tirar. De acá a 4 o 5 horas más, si vos ves que se vuelve a bajar, le volvés a tirar. Y así lo dejás. No usás clarificante. Como mínimo de acá a 15, 20 días, no ocupes más. Si ya ocupaste dentro de esta semana o de acá dentro de los 4 o 5 días para atrás, no ocupes más. Intentá sobre todo con hacer esa supercloración, te va a costar un poquito más que se vuelva clara, diríamos, ¿me entendés?
¿Por qué te digo el tema de lo que es el clarificante? No. Primero y principal que un agua con las condiciones y los valores, diríamos, estable, que tengas un pH en 7,2, un cloro entre 1 y 3, y los relativamente otros valores los tengas relativamente bien, en forma natural el agua decanta. Decanta la suciedad sin necesitar el clarificante, ¿entendés? Entonces, primero, ¿por qué te digo esto? Que te vayas a rajatabla el tema de lo que es el cloro, el tema de lo que es el pH. Si usaste la pileta, el agua se te va a poner turbia. Si usaste la pileta, llévalo a 5. Entonces al otro día, con buen filtrado, ¡pum!, va a decantar solo. Si hiciste una supercloración en estos días, ayer o antes de ayer o lo que sea, y ya tiraste clarificante y el agua sigue estando turbia, bueno, lo que podés hacer es mantener ese cloro en 5, que no se te meta nadie a la pileta, o querés hacerla más rápida, haces una supercloración en 15 o 20, a las 2 o 3 horas volvés a medir, o mezclás y volvés a medir, hacela mantener ahí arriba, y dentro de un día entero lo que más puedas, hacerla mantener ahí, y dejá la bomba encendida, todo lo que puedas en filtrado, te va a ayudar un poquito. En filtrado no se ensucia tanto el filtro que vos tenés, ¿me entendés? Una vez por día hacé la limpieza del filtro que yo te digo, sacale el cartuchito del centro, el plástico, y hacé como, no te puedo, a ver, para ver si puedo dejar el teléfono por acá. Ahí está, más o menos. Sacás el cartuchito ese largo y te queda después todo el cartucho blanco con las 2 tapitas azul, normalmente viene, y le tirás todo jabón blanco entre medio de las líneas, le haces así y le movés. Y lo movés y dale, y lo refregás. Por eso te digo que nunca uses cepillo. Eso es lo máximo, te va a durar aproximadamente. A mí me duraba 25 días más o menos cada cartucho. Ah, tiene mucho hierro. Bien, entonces, ¿sabés lo que te va a hacer eso si tiene mucho hierro? Se te va a oxidar el agua cuando le tires cloro. Cuando tiene materiales, magnesio, hierro, ¿ves? Bueno, ahí está. Bueno, ¿cómo se soluciona eso? Perfecto. Seguí haciéndole shock. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo ahí, estás oxidando los materiales que tiene el agua. Bueno, eso es un gran problema. Vos tenés agua de pozo. De seguro que tenés agua de pozo, porque agua de red es muy raro que venga con materiales. Agua corriente. ¡Buah! Bueno, sí, ves que acá en Argentina es para todo, negro. Es para todo. Bueno. Qué gran problema, ¿eh? Y te voy a explicar por qué. Porque es un bucle, negro. Porque, a ver, ¿por qué es un bucle? Porque, sí, te juro. Te voy a explicar por qué es un bucle. Porque normalmente cuando tenés ese tipo de problemas, ¿qué se hace? Son problemas que normalmente vienen cuando una persona rellena el agua con agua de pozo. Claro, no, tal cual. Entonces, ¿qué haces? A ver, cuando tenés agua de pozo, ¿qué hace la gran parte de la gente? Hace el tratamiento de shock, le sigue tirando, porque mucha gente lo deja, le sigue tirando, floculante, se va abajo, sacás afuera y a partir de ahí rellenás con agua corriente que en teoría no tiene hierro. ¿Entendés? Bueno, entonces, y ahí no tenés más problema, pero tu caso, como es algo de siempre, diríamos, porque no tenés otra forma de rellenar la pileta, hay gente que lo soluciona con agua oxigenada, porque, a ver, el tema es la cantidad de hierro que vos tengas. Si el agua te permite mantenerlo entre 1 y 3 y no se te ponga fea el agua, bien.
porque ahí podés hacer una mantención diariamente sin tener ningún tipo de inconvenientes. Pero a ver, cada uno normalmente no rellena el agua constantemente. Lo que deberías hacer, lo ideal sería rellenar la pile a lo más alto de todo, hacerle una buena supercloración, pero una buena supercloración, ¿para qué? Para que todas las materias de hierro propiamente se oxiden de una, ¿entendés? Se oxiden todo lo que haya dando vuelta, entonces ya te queda el agua sin justamente hierro. Le seguís tirando, le tirás hasta que diga basta, porque llega un momento que se pone, pasa de un color, de un color blanquecino a un color marrón cuando vos le haces la supercloración. Cuando tenés poca cantidad de cloro se pone turbia, y cuando tenés mucha ya pasa a ser marrón, y ahí es donde no tenés que frenar, tenés que seguir tirándole. Entonces de esa forma, cuando vos le hagas el clarificante después, decante todo eso, y todo eso lo sacás afuera. Entonces después rellenás de agua lo menos posible, ¿entendés? Porque esa cantidad de agua que te quedó ahí adentro no tiene nada de hierro. Entonces vos le podés, a partir de ahí, seguir tirando una buena cantidad de cloro, que no se te va a poner más así el agua, básicamente, ¿entendés? Porque ya le sacaste todo el hierro que tiene tu piscina, básicamente, ¿entendés? Entonces, de última, dejar bajar un tanto así de agua, y recién ahí, ¿qué haces? Una vez por mes, ponele, rellenás todo hasta arriba de todo, no importa que el agua esté bien, le haces una supercloración de vuelta, ¿está? Y ahí ves otra vez lo mismo. O si no, lo vas manteniendo, porque a veces el agua se pone turbia de a poco y no te vas enterando. Y es un gran problema el tema, lo que es el hierro, el magnesio, no es, maganesio creo que es, me parece. Siempre me confundo con los dos. Que es normalmente, y el cobre también, que es lo que normalmente viene en agua de pozo. ¿En dónde vivís, Bonau? ¿En algún pueblo o algo? Ajá. Porque es raro, ¿me entendés? Porque que tenga mucho hierro así es un agua que evidentemente, general con esa, es un agua que normalmente viene de pozo. O sea, no entiendo, pues el agua de río, que es lo que normalmente todo el mundo... Claro, no, olvídate, no, es un problema constante. Eso es uno de los peores problemas que... Y encima... cada vez o sea, en tu caso sí usá floculante, o clarificante, pero como te repito, usalo por cada vez que vas a rellenar la pileta, ¿entendés? O sea, la llenás bien hasta el tope, le haces el buen shot de cloro. Nada, bien, si le agarraste la mano, joya. Pero sí, lo normal sería eso, que lo llenes bien hasta arriba. Claro, no, es te digo que es un perno, Tratar a un agua que tiene constantemente problemas de hierro es un perno, porque te hace gastar productos de cloro, de todo. Sí, no, tal cual. No me acuerdo quién era de los chicos que estaban ahí, le pasó algo por el estilo. Pero no, acá en Argentina es muy común que pase cualquier cosa, te aclaro. Vos lees información de Europa, por ejemplo, y es muy común que por ejemplo, que la alcalinidad esté baja. Y bueno, acá es normal que la alcalinidad está alta. O sea, vos lees información y te preguntás qué le pasa a mi agua. Y bueno, sí, viene por ese lado. O sea, encontrarte... un día salió, creo que era un muchacho que estaba mostrando una información, agarró un vaso con agua, lo puso abajo de la canilla y salió un renacuajo. No sea malo, ¿entendés? No te puede salir un renacuajo de adentro de la canilla. Y bueno, puede llegar a pasar cualquier cosa. No, pero claro, si te pasa eso es un gran problema. Y siempre se soluciona con un shock de cloro. Shock de cloro y floculante. Pero ya te digo, que no te pases de rosca con el floculante, ¿viste? Porque
se te va a poner el agua turbia, como máximo podés llegar a tirar una vez por semana, una vez cada 15 días, de 10 a 15 días. Más que eso no le tires. A ver, ¿qué me estás diciendo ahí? Ah, bueno, dale, no, ingresá. Ah, no, le tiraste poco igual, no pasa nada, no. No, mirá, yo cuando me pasó eso, esta señora siempre cuando me vendía, me vendía un clarificante que me lo denominaba como clarificante. Mal denominado porque es como una señora que vende suelto, que tiene creo que alguien, un familiar en una química o algo. Y en el potecito decía clarificante, entonces yo le estaba dando el uso del clarificante. Pero resulta que ese clarificante no era clarificante, sino era brillantador. Y se necesitaba mucho tiempo y el clarificador, lo bueno que tiene del abrillantador que no pasa nada, por ejemplo, si te pasás de rosca, diríamos, el abrillantador. Te crea de última, si te pasás de rosca, te crea como una espumita arriba. Ese es el abrillantador. O lo mismo que decirte, no sulfato de aluminio, a base de polímero, clarificador a base de polímero. Me había pasado cuando dice, no, mira que un día para el otro estaba roja. Sí, ¿por qué no me deja? Mira, para puro magia, todo celeste con la mujer. Sí, no, tal cual, negrito, tal cual. Te decía, y bueno, yo ¿qué me pasó? Le tiré. No hacía efecto, le volví a tirar. No hacía efecto, le volví a tirar. Y me había quedado sin porque le había tirado algo de 100 centímetros cúbicos. ¿Te pasó eso cuando hiciste el primer shock? A ver, vamos, encima está, lo tengo de este lado, a ver. Me había pasado cuando lo hice en noviembre, que de un día para el otro estaba roja, dorada, y el otro día, pum, magia, toda celeste con la mugre abajo. Cuando tiré, claro, no, por eso es lo que yo te digo. Es lo normal. Y bueno, te decía, me pasé de rosca con el clarificante, que estaba hecho de sulfato de aluminio, y me costó 3 días con la bomba encendida. Imagínate esto. Yo te estoy hablando de una bomba, que mi bomba es para, el filtro es para 50.000 litros, porque tengo una Vulcano, una BC20 o BC30. BC30 tengo yo. La BC30 es para 50.000 litros. Y la bomba que tengo yo es de un HP. Y eso es un HP, sirve para 70.000 litros. O sea, yo tengo una bomba y un filtro sobredimensionado. Tengo una bomba para 50.000 y tengo 23.000 litros. Imagínate que lograr purificar de vuelta esa agua que me había pasado con el sulfato de aluminio, me costó 3 días. Con una bomba sobredimensionada el doble. Imagínate una persona que tiene una bomba como la tuya. Y para solventar de un problema así, tenés que tener la bomba fácil 2 semanas. Una semana sin apagarla. Y filtrar y limpiar cartucho cada 4, 5, 6 horas. Yo lo limpiaba cada 8 horas, limpiaba el filtro. Me levantaba a las 4 y pico de la mañana y dale filtrado y retrolavado. Y bueno, hasta que se recuperó y me quedó el pasto blanco. Ahí, fíjate, no, terrible. Por eso, pero eso es en mi caso fue por exceso de sulfato de aluminio. En mi caso yo le había tirado 1 litro de clarificante de base de polímero, o sea, brillantador, y creo que le tiré aparte 2 litros más. 2 litros más de clarificador sulfato de aluminio. Ya, me fui al re carajo. Estaba entrando en un momento de shock y no sabía cómo recuperar el agua y no sabía de dónde venía el problema. Buena pregunta. Creo que sí. Es más, yo tengo puesto el navegador en la PC, tiene la opción para entrar a Telegram. El navegador, ¿cómo es que se llama este? Opera.
El Opera, hay una versión que es para juego, creo que es una versión de Opera, no me acuerdo cómo se llama, no es el Opera Mini común, Opera no sé cuánto se llama, tiene un simbolito medio rojo. Bueno, al costado de la pantalla izquierda tenés la opción para agregar a dónde te querés ingresar. Podés tener enlazado a WhatsApp, a Telegram, a Instagram, y no me acuerdo cuál otro más, che. Tenés varios ahí. Pero creo que sí, Telegram por página, creo que sí, sin lugar a duda. Pero el más fácil es el navegador que yo te digo, está muy bueno, está muy optimizado, podés optimizar aparte la cantidad de RAM que le querés dedicar al navegador. Ese navegador está muy bueno. Yo sigo utilizando Chrome porque bueno, tengo todos los cositos arriba de la pantalla y todo, ¿me entendés? Mensaje de WhatsApp. Pero sí, podés entrar sin ningún problema. Por lo menos de esa forma, yo lo tengo abierto y sin ningún problema. A veces cuando estoy en la PC, abro y sin ningún drama. Bueno, llevamos 51 minutitos. Yo vine acá realmente para trabajar, porque aparte de Apile, me la tengo que fumar acá. Y tengo que hacer varias cositas. Así que ingresá y te espero en Telegram, Nerito. Te espero en Telegram, así me mandás un par de fotitos a ver cómo está, qué es lo que te pasa y lo solventamos. Yo la realidad a todos le estaba por decir, justamente iba a aprovechar para decirle a todos los miembros de los que no están, porque creo que somos 6 o 7, me parece, en los miembros, y creo que como miembros hay 10 o 11 o 12, una cosa así. Y hay gente que no sé por qué no entra, pero bueno, igualmente se agradece el apoyo. Aunque ahora estamos en un momento crítico porque la gente ya prácticamente no consume tanto pile. Y la idea siempre fue del canal, la idea para el que no sabe del canal fue siempre de ayudar a la gente y demás, porque yo en su momento cuando lo inicié, la realidad no tenía algo como para buscar de piletas de lona, ¿viste? Entonces empezó el tema de todo lo que es la serie esta de la pileta y demás. La realidad mi canal siempre fue de cualquier cosa, porque es mi nombre, básicamente, entonces la temática puede ser de cualquier cosa, ¿viste? Y la idea sobre todo era de traer contenido también en época de invierno, pero no con respecto a lo que es la pile, ¿me entendés? De traer de otras cosas, ya que logramos justamente, logramos la monetización y todo, que no se gana nada prácticamente, pero lo bueno es seguir generando contenido de otra cosa o de esto, y lamentablemente en momentos de pileta en invierno, ¿quién te consume pile? ¿Entendés? Y es normal, es lógico. La pileta arranca aproximadamente en octubre, noviembre, hasta febrero, y pará de contar. Entonces yo decía, de última hice una encuesta ahí en la parte de la comunidad, de que si querían dejar el canal como está, y yo subir otro canal, diríamos, de viajes y demás. A mí soy muy apasionado del tema de lo que es motos y eso, me gusta viajar en moto, siempre viajé. Y de última seguir con esa temática hasta temporada de pile y arrancar temporada de pile con el mismo canal, y entonces hacemos un bache, porque lamentablemente si yo dejo de subir contenidos en un lapso de 4, 5, 6 meses me desmonetizan el canal, y la cuestión de monetizar el canal no es una cuestión de ganar, yo siempre lo dije que es una cuestión de recaudar una cierta cantidad para volver a traer productos nuevos, para traer cosas nuevas, y lamentablemente las cosas de la pile son bastante caras. Así que, viste, esa principalmente la idea. Y si el tema de lo que es viajes y demás me ayuda un poco con respecto a eso, seguir agregando gente y contenido, sería bárbaro. Y si no, bueno, de última yo hice una encuesta y el 60 y pico % votó que haga un canal aparte. Así que hasta ahora momentáneamente va a pasar eso. Voy a abrir un canal aparte de viajes. La idea del canal ese está buena porque la idea es mostrar paisajes, por ejemplo,
mostrar las costumbres de los lugares, las comidas, las culturas que hay en cada lugar, siempre conociendo la República Argentina primero, después de última, irme a otros lugares, ¿viste? Lugares baratos, lugares caros como para poder hospedaje, alguna filmación con dron, bueno, en fin, y realmente, claro, la idea, ¿sabes cuál es? Es esa, ¿viste? Por ejemplo, no sé, irme a Tucumán, irme a la parte de cosas de turismo y pedir lo que normalmente haría cualquier turista en ese lugar. Mostrar algunas comidas típicas, las cosas que podés hacer de aventura, las cosas que podés hacer de turismo en general, puede ser kayak, puede ser cualquier cosa, mostrarla mientras que se pueda. Con el tema de lo que es la pandemia, estamos todos medio encerrados, así que hay cosas que no están abiertas, ¿viste? Y así, el tema es que obviamente eso se necesita tiempo. Primero y principal, yo tenía un dron y lo vendí. Error mío, hace 3 o 4 años atrás lo vendí. Y hoy por hoy un dron estamos hablando de arriba de 80.000, 90.000, casi 100.000 pesos. Las cámaras que necesito son 2, una para poner en mi casco y otra poner en atrás o poner una alternativa para diferenciar, y valen la GoPro, por ejemplo, que es lo más aconsejable, y una 9 está arriba de 90 y una 10 está arriba casi 100, y te pones a pensar y tenés 100 en el dron, 200 en las cámaras y ahí tenés 300.000 pesos para arrancar. Entonces es un número elevado, y un buen contenido, quiero hacer un buen contenido con un buen dron, con una buena cámara, aunque sea por lo menos una, ¿viste? Arrancar con una cámara y un dron lo mínimo, después la otra se verá. Pero la idea es mostrar. Sí, no, te juro, estamos acá en Argentina y vos sabés que acá es número redondo. Entonces, mostrar todo eso. A ver, el sueño que yo siempre tuve como motociclista es recorrer toda la ruta 40, de punta a punta. El sueño de todo motociclista. Entonces la idea es primero hacer viajes por acá, por la zona, no tanto por la zona, pero viajes así, o directamente hacer la 40 de una y después bajar o subir, como quieras. La realidad tendría que ir hasta Ushuaia por toda ruta común y después hacer toda la 40, llegar hasta La Quiaca y volver de vuelta a destino. Luego de eso empezar a recorrer por provincias. Eso es algo, o sea, estoy 15 o 20 días en una provincia y recorrerlo. Bueno, ¿ves? Ahí está, es un sueño cumplido para cualquier motociclista. Te decía, hacer, por ejemplo, 15 o 20 días a recorrer, no importa la velocidad, negrito, no importa la velocidad. Mientras que vayas disfrutando el viaje, no importa, es así. Mientras que se respeten todas las normas de tránsito, que se respeten, que vos tengas, que cuides un poquito tu salud, en tener protecciones, no importa que vayas a 50 kilómetros por hora, casco y todo, hay que disfrutarla. Entonces, te decía, por ejemplo, irme a Tucumán y estar 15, 20 días, recorrer todo lo que me disfrute, lo que me dé Tucumán. Y así, irme a Salta otros 15, 20 días y recorrer todas las rutas habido por haber de esa provincia, recorrer una provincia entera y volver, editar, subir toda la cantidad, irme a otra provincia y así. Por cada una de las provincias hacer exactamente lo mismo. Obviamente que me va a llevar mucho tiempo. Pero yo siempre digo el dicho, yo conozco Brasil, he ido de vacaciones porque, a ver, lamentablemente con criaturas chicas, primero he ido a ciertos lugares acá en Argentina que se pueden disfrutar con las criaturas, pero a la criatura dale playa. Y mi familia es media maricona. Si la playa no tiene 25 grados, no se meten. Entonces te fuiste unas vacaciones para tener a los chicos alrededor tuyo y no lo están disfrutando. Entonces, bueno, me fui una vez o 2 veces, creo que me fui a Brasil con ellos, pero la realidad yo tengo la política de primero tenés que conocerte vos mismo y después salir a recorrer afuera si querés. Para mí es así. Y son muy pocas las personas que recorren y conocen
lo hermoso que tenemos acá. Y bueno, si disfrutás de irte a Brasil, bueno, disfrútalo. Pero hay muy poca gente que sabe lo hermoso que es la República Argentina. Mira, te voy a contar un poquito de mi historia. Eh, mi, mi viejo en su momento, él trabajaba por una empresa muy importante de lácteos y a nosotros nos iban trasladando más o menos aproximadamente cada 3 o 4 años, nos iban trasladando de un lado para el otro. Yo soy nacido en Santa Fe Capital. Ahora estoy viviendo acá en el Chaco. Bastante lindo. Sí, bastante lindo es la Argentina. Bueno, estoy muy cómodo acá y ya hace mucho ya que estoy, más de 15 años. Yo estuve viviendo 3 años en Junín, 3 años en Río Cuarto, 3 años en Posada, 6 años en Bahía Blanca, 3 años y pico en Santa Fe, un poquito más también, y ahora de vuelta acá en Resistencia. Obviamente que yo muchos lugares donde yo estaba iba y conocía ciertos lugares. Viví en Bahía Blanca y llegué a conocer hasta el Perito Moreno, pero no el Perito Moreno del glaciar, sino la ciudad del Perito Moreno, que está un poquito más arriba de Comodoro Rivadavia. Está un poquito más arriba de Pico Truncado. Bueno, hasta por ahí llegué, no llegué más que eso. Después luego la parte, bueno, de acá conozco algo de Tucumán, bueno, estuve en Misiones, conozco las cataratas, pero yo te digo que es muy extensa y muy hermosa lo que es la Argentina. Y bueno, hay gente que, claro, hay gente que prefiere ir a veranear o ir de vacaciones a otro país, siendo que no conoce. Bueno, yo, está bien, yo no, si bien no comparto, pero cada uno, respeto la decisión y respeto las vacaciones que cada uno se quiera tomar, básicamente. Entonces, yo me la tomé por una cuestión de las criaturas, pero si vos me preguntás a mí si no tendría las criaturas, o tengo las criaturas grandes, por ejemplo, ahora mi hija tiene 13 y ya me está pidiendo ir a conocer Tucumán, Salta, es al pedo, ¿viste? Cuando tenés una criatura a una edad, no le pidas que disfrute de un paisaje de montaña cuando ellos quieren joder, quieren bromear, quieren divertirse, y sentarse arriba de un auto disfrutando de algo que disfrutan las personas grandes. Es entendible que una criatura de 13 años no lo pueda comprender, básicamente. Entonces, bueno, a mí me hubiera encantado conocer todo, y bueno, ahora de grande lo voy a conocer ya con 41, intentarlo conocer en moto. Y si en uno de esos viajes voy conociendo suscriptores, será un doble premio. Así que bueno, cortamos un poco acá. Vamos a ver si en uno de estos días que vuelvo, vamos a hacer otro directito más y otra gente que pregunte. Gente, les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por apoyar al canal. A los miembros, te digo muchísimas gracias por el apoyo de todos los meses y bancar siempre a este loquito que bla 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 bla. Nos vemos en la próxima. Nos vemos on now. Nos vemos todos los sub. Chau chau.